Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Hola, muy buenos días a todos nuestros ciberescuchas. Están sintonizando Jefao Radio. Les habla su amigo y servidor, Benjamín Martínez. El día de hoy, en su programa A la Redonda, vamos a hablar del tema de México y los misterios del Mediterráneo. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Genaro Saucedo. Hola Genaro, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Benjamín, buenos días a todos. Gracias nuevamente por invitarnos a poder platicar de otro tema tan interesante en cuanto a la historia antigua de México y la historia universal. Esperemos poder aportar algo en esta interesante tema. Bueno, pues sí, ahora sí es un tema muy interesante, y para partir, como ya es costumbre, me voy a permitir citar uno de los párrafos de nuestra revista Jefao de México y los misterios del Mediterráneo, número de marzo del 2002. Aproximadamente 800 años antes de la era, a bordo de barcos con remos y vela, un grupo denominado los etruscos llegaron a las costas del mar Mediterráneo. Tras de conquistar diversas tierras, se instalaron en la costa de Italia. Diversos historiadores han encontrado pruebas determinantes sobre estos navegantes de origen mexicano. Bueno, de entrada es muy audaz la interpretación que nos da nuestro director en este número, nuestro director Selvas, en este número de México y los misterios del Mediterráneo. Y bueno, yo quiero comenzar con contextualizar un poco, porque bueno, no sé si a muchos nos pase. A veces cuando nosotros leemos todos los que son capítulos de historia, parece lengua muerta, ¿no? Parece ajeno, incluso hasta parece como una versión extraterrestre, ¿no? O de ciencia ficción, como si fuera otro tipo de hombre extraño el que habitara ahí, ¿no? Y yo creo que a veces esa es la dificultad que nos encontramos para estudiar la historia en general, sobre todo hablando de civilizaciones antiguas, más que una historia más reciente, por decir una fecha, Revolución Mexicana. Pues, hablar de una historia de civilizaciones antiguas a veces parece como un mito, pero hay muchas analogías muy parecidas. La mayoría de las cosas no ha cambiado, lo que ha cambiado es la tecnología, usos y costumbres, pero si hacemos un estudio no existe un cambio muy dramático o muy particular. Vamos a comenzar por ver lo que es el Mediterráneo. El Mediterráneo es una cuenca, de hecho la apertura de esta cuenca en el pasado se le conocía como las columnas de Hércules, esta zona geográfica. Actualmente es conocido como el Estrecho de Gibraltar, y es una cuenca que une a una gran cantidad de naciones. De hecho, integra lo que es parte del sur de Europa, parte del norte de África, incluso también alcanza a abarcar unas partes del Medio Oriente. Entonces podemos observar cómo en una pequeña cuenca tenemos unidas una gran cantidad de naciones, una gran cantidad de países, y se vuelve al final del día un lugar estratégico. ¿Por qué se vuelve un lugar estratégico? Porque una vez entrando en esta zona o en esta cuenca del Mediterráneo, en esta zona acuática, tenemos acceso a Europa, a África, al Medio Oriente, incluso por estas mismas regiones se puede penetrar hasta el Mar Negro, y también poder tener acceso a lo que viene siendo no solo la Europa, sino acercarnos a lo que viene siendo también Asia. Entonces son zonas estratégicas que actualmente se usan, ¿no? De hecho son puntos estratégicos para el comercio, para el turismo, para los intercambios diplomáticos. Si nosotros volteamos a ver a México, vemos que en materia de exportaciones e importaciones, todas las que son por vía marítima ocupan el segundo lugar. De hecho, así lo da a conocer el INEGI en su balance comercial de mercado de México del 2015.
Las exportaciones ocupan por vía marítima el segundo lugar con el 18.8%, y las importaciones también el segundo lugar con el 32.6%. Entonces, si nosotros hacemos esta observancia, lo que sigue siendo estas zonas geográficas, lo que son puertos, son zonas muy muy importantes porque permiten un comercio ágil. Es más económico que el comercio aéreo, o por ejemplo pues estaríamos limitados para comerciar con países como lo que es Europa, o como lo que es en el oriente con China. Sería nada más por vías aéreas. La vía marítima es otra forma económica en la que podemos tener un intercambio cultural, comercial, o de cualquier otro tipo que nos acerque a estas naciones. Entonces nosotros observamos que grandes naciones en la actualidad le dan una importancia a este tipo de vida, a este tipo de sistemas, pero a través de un conocimiento de la geografía. Hay un conocimiento de ubicación geográfica, se conoce la redondez de la Tierra, las distancias en millas náuticas hacia estos puntos, y gracias a eso se hacen distintos análisis de mercado para hacer estos intercambios. Entonces nosotros vemos que solo una civilización con un conocimiento preciso del mar se atreve a utilizar estas zonas estratégicas. Y si nosotros lo observamos a lo largo de la historia, grandes imperios del pasado se han posicionado de estas mismas zonas estratégicas. ¿Por qué razón? Porque son más eficientes, hay una eficiencia. Las empresas actualmente lo utilizan porque de otra forma les generaría mayores recursos utilizar otro tipo de sistemas. Si yo voy a importar, pues busco una zona que tenga vías férreas que me lleven a algún puerto de mi interés. Si voy hacia Europa, a lo mejor hacia Veracruz. Si voy hacia lo que es China, pues a lo mejor busco un puerto importante como lo que es Mazatlán. Busco estar geográficamente bien ubicado por esa importancia. Para mí los costos se reducirían y es un lugar importante. A que si yo, por poner un ejemplo, ¿no?, voy a comerciar con Estados Unidos y decido ubicar mi planta en Chiapas, ¿no? No es un comercio, no es una zona geográfica estratégica, sino yo como empresa, pues yo buscaría ubicarme en alguno de los estados del norte del país. Entonces es una importancia estas ubicaciones, como lo es la cuenca del Mediterráneo. Por el tipo de ubicación me da un lugar estratégico. Entonces, si nosotros observamos toda la historia del Mediterráneo, de hecho la historia occidental, los grandes imperios que conocemos se dan justamente en esta región, porque es una región en términos de logística muy 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 importante. Entonces, con el solo título del número México y los misterios del Mediterráneo, es un tema muy atrayente porque estamos abarcando en el Mediterráneo todas estas regiones, como lo que fue el Imperio Romano, los etruscos, la Grecia. Hay un gran desarrollo en esta región geográfica que da un gran interés a todas estas naciones. Y particularmente cuando nosotros estudiamos estos grandes imperios del pasado, hay una laguna. A lo mejor yo no lo llamaría laguna, yo lo llamaría, hay un océano por la inmensidad de misterios. No se sabe cómo se resuelve. Para mencionar, como lo menciona el inicio de nuestro artículo, que habla de los etruscos, de todo este desarrollo de la Etruria, ni siquiera los historiadores clásicos, y estoy hablando de historiadores como Herodoto, Teopompo, o sea, grandes historiadores y de renombre, no conocían el origen de los etruscos. ¿Qué es esto? No venían de estas regiones. Hay algunas referencias que hacen estos historiadores con regiones como Anatolia, pero si nosotros observamos, los etruscos es un pueblo que llega avanzado. No hay un desarrollo, no hay una etapa de evolución en la cual el pueblo va haciendo un desarrollo paulatino a través de su sistema político, en algunos casos, de su agricultura, de su sistema militar. Bueno, dependiendo del tipo de cultura, nosotros podemos ubicar un desarrollo cronológico y cómo va creciendo un imperio. En el caso de los etruscos, ya llegan estos grandes navegantes, ya llegan con ese gran imperio, ya llegan con este gran desarrollo. En materia tecnológica, en materia militar, en materia de agricultura, en materia de política, ya llegan como una ciudad
preestablecida, por mencionarlo, y son ajenos al lugar de origen, no son autóctonos de esta región. Eso es un punto importante porque lo dicen los mismos historiadores clásicos de la época. O sea, estamos hablando de Heródoto, Teopompo, historiadores de la Grecia clásica, que no pueden ubicar el origen de los etruscos. Y es muy peculiar como a veces cuando hablamos de zonas como el Mediterráneo, a lo mejor lo primero que se nos viene es el Imperio Romano o la Grecia clásica. La grandeza de los etruscos es que penetra y da una gran cantidad de tecnología a toda esta región. Hace una evolución, un cambio. Hay un gran desarrollo a través de los etruscos, pero no hay un conocimiento de su origen. Y por eso digo que el título es muy fascinante, porque nosotros cuando vemos esa laguna o ese mar, pues se queda, ¿y de dónde vinieron? No venían del Mediterráneo, no hay un antecedente, pero si nosotros observamos la historia general, o sea, si no cerramos nada más lo que viene siendo historia de estas localidades, sino como actualmente una historia global, se pueden ir quitando esas lagunas o esos mares de misterios. Se pueden ir eliminando de la historia. ¿De dónde venían? ¿Quién sabe? Ahí están los datos. Entonces, si nosotros a la ecuación, actualmente se borra de la ecuación a México o a todo el continente americano, pues se quedan estas grandes lagunas. Pero si nosotros insertamos a México en esta ecuación, pues ya nos podemos ver con otros factores. No sé, Genaro, tú qué veas al respecto. Bueno, Benjamín, yo creo que aquí toda la explicación que das en torno a lo que es los etruscos, en cuanto a la presencia en el Mediterráneo, la importancia de ese lugar a través de la historia universal, como lo mencionabas con la Grecia, con Roma como uno de los grandes imperios de la antigüedad, adicionalmente pues Egipto, lo que es el Magreb, en todo el norte, hablando ahora del norte de África, un centro muy importante, lo que es el Magreb, que abarcó varios países de África, del norte de África, pues nos da una clara idea que al empezar a mencionar a los etruscos, hubo una presencia importante de ellos en cuanto a, yo lo podría llamar así, en cuanto a las transiciones que se hicieron entre la cultura griega y la cultura romana. ¿Qué fue lo que pasó en esos momentos? Alguna parte de la historia pues menciona que hubo la presencia fenicia ya empezó a decaer, hubo conflictos con los griegos, con los puertos fenicios, con la cultura griega, lo que sabemos, las batallas, todo lo que se da para irse posicionando, pero empieza a aparecer un actor que es el etrusco. Algunos autores lo mencionan como alguien que es meramente itálico, o sea, es de la península itálica, pero como así lo mencionabas, hay algunos que dicen que no es cierto, o sea, estos historiadores clásicos en donde dicen que pues no saben exactamente el origen de los etruscos. Pero ahí empieza lo interesante para nosotros como que difundimos la historia antigua de México y su presencia universal en todas partes, ¿no? En particular, pues en la parte del Mediterráneo. Vamos a empezar a manejar información respecto a las características que empieza a tener la cultura etrusca. ¿Cuál es la cultura etrusca? En el aspecto arquitectónico, introduce el uso del arco de medio punto, introduce el conformar zonas habitacionales, las cuales tienen un patio central y alrededor están las habitaciones. Esto no existe en Grecia. Si quisiéramos tener como antecedente que eran griegos, ¿no? O que venían de Grecia, de alguna colonia griega, y que se introdujeron y se establecieron en la parte del Tíber. La etrusca, para ponerlo geográficamente, se ubica principalmente en lo que es el río, en el norte de Tíber, en la zona de la Toscana, actualmente en Italia. Entonces empieza un rasgo ya diferenciador entre lo que es la Grecia y los etruscos. Después empiezan a aparecer un trazo de las ciudades en forma de retículas muy bien planeadas, situación en la cual no aparece en Grecia.
entonces ya es otro elemento diferenciador. Si nosotros nos ponemos en el sentido de que es una cultura heredada, pues debería tener rasgos muy, muy definidos de esa herencia. Es como nosotros, ¿no? Tenemos un rasgo de decir, es que abueleaste, o te pareces mucho a tu papá. Entonces aquí empieza a haber elementos diferenciadores, es donde ya las cosas no empiezan a ser tan claras. Ahora nos vamos, eso es hablando de parte de dónde pudieron haber venido. Ahora, ¿cuál fue la herencia que dejaron los etruscos? ¿A dónde se fue esa herencia, ¿no? Como mencionaba, pues estaba ubicada en la parte del norte del Tíber, en la parte de la Toscana. Y algunos autores lo mencionan que Roma es una ciudad etrusca. Entonces empieza a aparecer otro ya con claridad de dónde surge Roma. Dentro de la cultura etrusca hay una leyenda que cuando fundaron las ciudades principales de Etruria o etruscos, había una loba, un símbolo. La loba se manejaba como un símbolo de esa cultura etrusca. Y sabemos que Roma, de acuerdo a la historia, fue fundada por Remo y Rémulo, de que están siendo amamantados por una loba. Pero hemos encontrado de que hasta el año 1500 es cuando se le adiciona a la loba etrusca a dos pequeños bebés siendo amamantados de una loba. Entonces ya es una simbiosis que se ha hecho, pero estamos hablando hasta el año 1500 de nuestra era. Y aquí, poniendo en la época en la que los etruscos se aparecen, estamos hablando del año 500 antes de la era. Estamos hablando cerca de 2000 años, donde ya después, con un motivo, aparece ya dos bebés siendo amamantados por una loba. Pues podríamos manejarlo simbólicamente, pues que su origen es la Etruria, o sea, de la Roma es los etruscos. ¿Y qué características? Ahí sí se empiezan a ver características, como lo mencionaba anteriormente, en donde el paso de la herencia supuesta de Grecia a los etruscos, no hay rasgos marcados, sino que es algo nuevo, pero sí de los etruscos, de formas de vida, de arquitectura, la parte arquitectónica, pasan directamente a los romanos. Y nos atrevemos a decir pues, que los romanos es la continuidad de los etruscos, con sus propios matices, con sus propias características, pero la parte de lo que eran los templos, los panteones, que se le conoce donde estaban, no los panteones como lo conocemos actualmente, sino los panteones de los dioses. Sí. Entonces, eso es una herencia etrusca. Entonces hay rasgos característicos, entonces sí podemos concluir de que los etruscos tienen e influyeron en la cultura romana. Y después, pues ya sabemos la historia de la Roma, ¿no? Un imperio que se empieza a expandir por muchas partes de la Europa y del Asia, y que va dejando pues, sus rasgos característicos. Entonces, ahí empezamos a establecer pues, esos misterios del Mediterráneo y México. ¿En dónde está? O América. Vamos a generalizar América, porque tenemos datos interesantes que ahorita pues, podemos pues, mencionar para que podamos pues, aclarar cuál es la relación que tenían con el continente americano. Bueno, pues ahora sí, entrando de tema, yo creo que hay una gran cantidad de datos. O sea, eso es parte de lo que le queremos decir a todos nuestros ciberescuchas. La grandeza de todas estas investigaciones es que hay una gran cantidad de datos. Nosotros apenas logramos mencionar un poco, pero si tienen en algún momento la curiosidad de entrar a buscar o a ver, van a escarbar y eso es sorprendente. Buscas un dato, encuentras el origen de ese dato y ese te va arrojando otro y como lo mencionas, ¿no? Todos esos se relacionan con México, como lo dice el artículo, o mencionarlo con la América completa. Al final del día, el imperio de Anáhuac era un imperio continental. Sus fronteras no se limitaban a unas cuantas zonas, sino había una gran relación, un gran ideal que los unía en todo el continente de Anáhuac o el continente americano. Bueno, a todos nuestros ciberescuchas que se encuentran sintonizando a La Redonda, nos vamos a ir a un pequeño brevario musical. Enseguida regresamos con ustedes. Y bien, como mencionabas en el segmento pasado, Genaro, de este aspecto de arquitectura que es sumamente específica, pues me voy a permitir
ahondar un poquito más en ello. ¿Por qué la importancia de ahondar un poquito más en ello? Porque en lo que viene siendo nuestro México antiguo tenemos esa grandeza. En el México de Tenochtitlan, en el México del Magno Imperio Azteca, tenemos la grandeza que no hemos alcanzado en la actualidad. En la actualidad no se ha logrado un desarrollo urbano. Llevamos más de 100 años estudiando en materia del urbanismo y no se ha podido solucionar o darle una solución. Es muy complejo para todos los que se dedican a estudiar esta materia, trabajan en esta materia. No solo estudiar, porque a veces estudiar se oye como un aspecto meramente teórico, sino se llevan a la labor diaria. Todos los desarrollos de vivienda que se están haciendo actualmente, por ejemplo, Foviste, el Infonavit, implica gran cantidad de estudio urbano, y vemos para las personas que viven en estas regiones que se encuentran con una gran problemática de eficiencia de servicios, de transporte. Después hay una gran, no solo es el impacto ambiental, sino también el impacto urbano, la problemática para ir a los lugares de trabajo, incluso la misma economía para seguir pagando ese tipo de estudios. Vemos que la función del hombre es muy compleja para poder diseñarla de una forma tal que sea una vida agradable, como por lo menos en la teoría del urbanismo así se pide, ¿no? Que el hombre tenga una vida cómoda, una vida confortable, que pueda trabajar, que pueda recrearse, que pueda vivir, que pueda dormir, que pueda estar, que pueda circular. Bueno, todos estos conceptos del urbanismo. Pero lo curioso es que en México Tenochtitlan lograron una ciudad perfecta. O sea, algo que nosotros, tras más de 100 años de investigación, con nuestra ciencia moderna no hemos logrado alcanzar, nuestros antiguos mexicanos lo lograron alcanzar. Y a lo mejor muchos dirán, bueno, sí, pero es que estaban de una forma más arcaica. No, tenían todos los servicios. Contaban con servicios de agua potable, contaban con servicios de drenaje, sistemas de aguas pluviales, también tenían servicios de comunicación. Hay una gran cantidad de comunicaciones, tanto terrestres como marítimas, en lo que son a través de puertos que conectaban a las principales ciudades, a toda América completa. No solo estamos hablando de ciudades locales, sino a todo el continente. Entonces estamos hablando de un gran desarrollo. No había grandes limitantes, había un gran confort. De hecho, las mismas habitaciones que describen el invasor europeo a la llegada a México son unas habitaciones de lujo. Y lo que están describiendo es la habitación de una persona de un pueblo. Esto lo describe Bernal Díaz del Castillo en su libro La verdadera conquista de la Nueva España, y describe como si fuera un palacio: aposentos, grandes salas, grandes comedores, las recámaras con vista hacia jardines. Bueno, él habla obviamente de vergeles, un acceso directamente por la vía acuática de este sistema de canales, una especie de cochera, por así decirlo, que llegaba a casa, estanques internos con una gran variedad de animales, bueno, de peces. Y todo eso esto era la casa de un hombre común. No estamos hablando de un gobernador, no estamos hablando de un general, de un sacerdote, no. Estamos hablando, él describe la casa de un hombre ordinario. Entonces, ¿qué tipo de civilización hubo aquí en México Tenochtitlan? Y si hacemos esta analogía a lo que es el desarrollo de la Etruria y posteriormente a la Roma, que como lo mencionabas hace un momento, es un simbolismo muy importante, ¿no? Se le adicionan a Rómulo y Rémulo, o sea, se le adicionan a Roma, que están simbolizando, están amamantando, se nutrieron de la Etruria, se alimentaron de la Etruria para hacer su imperio. Entonces es un simbolismo muy muy importante, y si vemos ese desarrollo arquitectónico o urbano, no va a encontrar paralelos en ninguna región de Europa, en ninguna región que no sea México o el continente americano. Fuera del continente americano y las grandes civilizaciones del Anáhuac, no vamos a encontrar un paralelo en materia de urbanismo en cuanto a este desarrollo reticular, a este sistema de irrigación, a este sistema de alcantarillado, de drenaje,
a este sistema de agua, de aguas potables, pues los romanos también eran muy famosos por sus acueductos, esos grandes acueductos, estas obras impresionantes que algunas todavía se conservan, de dimensiones realmente sorprendentes. Incluso el mismo Coliseo romano también es una obra de ingeniería y arquitectura sumamente sorprendente. Pues se ve que tiene una herencia, ¿no? Así como se menciona en la simbología de Rómulo y Rémulo, que son amamantados de la loba Etruria, que era el símbolo de los etrurios. Y la Etruria, si ni los historiadores clásicos conocen su origen, pero saben que era un pueblo navegantes y era un pueblo del mar, pues podemos ver su paralelismo solo en alguna otra región fuera de esta región del Mediterráneo, fuera de esta cuenca. Entonces, pues solo hay que correlacionar hacia dónde apuntan. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque muchos podrían decir, no, a lo mejor los etrurios vinieron ¿cómo se llama? O los romanos a civilizarnos y a enseñarnos toda esa arquitectura. Pero nosotros podemos hacer una analogía. Alguien superior le puede enseñar a alguien inferior su conocimiento. Voy a hacer esta analogía un poco más burda. Un joven de universidad le puede enseñar matemáticas a un niño de primaria, pero un niño de primaria no le va a enseñar un cálculo integral diferencial a un universitario, a un físico matemático, a un estudiante de física matemáticas a nivel superior. No es posible. Siempre se nos enseña que se enseña de lo superior a lo inferior. El que tiene el mayor número de conocimientos puede enseñarle a alguien que tiene menor número de conocimientos. Y si nosotros observamos el desarrollo urbano de lo que es México Tenochtitlan, en calidad, en grado de conocimientos y en el desarrollo, no se compara con lo que fue el desarrollo de estas regiones, como lo fue la Etruria, la Roma, que son grandes ciudades que hasta la fecha hay todavía también vestigios en estas zonas que son muy bellos, muy imponentes, pero en materia de calidad y eficiencia son superados por México Tenochtitlan. Por poner un ejemplo, México Tenochtitlan divide el lago de agua salada y agua dulce, hacen una gran obra hidráulica y tienen un lago partido a la mitad, ¿no? Tienen una red de drenaje que no contamina el lago. Digo, nosotros yo creo que ya en la actualidad quisiéramos un sistema de drenaje que no contaminara nuestras corrientes pluviales, ¿no? Quisiéramos eso. En la actualidad, desafortunadamente, nuestros drenajes contaminan todos nuestros sistemas acuíferos, pero bueno, ese es otro tema muy diferente. Pero observamos ese tipo de técnicas. Incluso la pendiente que utilizaba aquí en todo México es una pendiente al 2%, es una pendiente que hace poco se viene utilizando en el urbanismo moderno, porque se vio que es una pendiente ideal para el agua, el fluido del agua. El 2% para que corra, no se estanque, y tampoco no sea una pendiente pronunciada para el cansancio del ser humano. Y eso los encontramos en todos los vestigios arqueológicos de México, esa pendiente del 2%. Ahí está esa prueba. Pequeños defectos que no existían en estos desarrollos como es la Italia, la Roma. Sí tenían un conocimiento del pendiente, por eso hacían todos estos acueductos y todo ese sistema de drenajes y también recolección de aguas pluviales. Sí tenían este conocimiento, no lo niego, pero no llegaban al grado de precisión que se vio aquí en México. Es inferior en este punto la calidad romana comparada con la de México, pero vemos el mismo segmento, ¿no? Esta misma relación del Mediterráneo con México. Son de los aspectos que a mí me llaman mucho la atención, cómo se pueden ir llenando esos vacíos que existen en esos famosos misterios que lo da la historia, ¿no? Estos misterios del Mediterráneo y estas grandes civilizaciones. Pues es muy interesante la forma en que haces la comparación de cómo la arquitectura, el plan urbano de la Ciudad de México Tenochtitlan, hay una correlación con lo que se hizo en la zona de los etruscos. Y también pues es una de las partes, ¿no? Que puede haber esa evidencia en la arquitectura. Pero también hay otras investigaciones muy interesantes. ¿Cuáles son? En la parte de la lengua, ¿no? Algo que pues es de uso común, ¿no? A lo mejor aquí es de un aspecto muy especializado,
pero en las lenguas americanas hay presencia de estas lenguas americanas en la lengua etrusca. Igual volvemos al mismo caso, ¿no? Algunos dicen es una lengua, historiadores mencionan que la lengua etrusca no es de origen indoeuropeo. Entonces otra vez se vuelven a preguntar, ¿y cuál es su origen? O sea, si están en la región, o sea, porque algunos también dicen, no, es que eran meramente itálicos, como yo también lo mencioné hace un momento, entonces, pues tenían que tener rasgos de las lenguas nativas de esta zona del mundo. Y sin embargo, llegan a la conclusión de que no tiene rasgos de origen indoeuropeo. Entonces, algunos investigadores, voy a mencionar, por ejemplo, la investigadora italiana y lingüista Natalia Rossi de Tarifi, hace una analogía en cuanto a la lengua etrusca y la quechua. Y empieza a aparecer similitudes en estas dos lenguas. Y se sorprende, ¿no? Empiezan a decir, oye, pues entonces, ¿de dónde? ¿Quiénes fueron los etruscos? Y pues, ellos, con toda esa investigación, pues llegan a esa conclusión de que los etruscos son de origen americano. Y hay una serie de libros que los voy a mencionar, en la cual habla sobre lo que es el origen etrusco en América. Uno es, los etruscos salieron de los Andes, de esta investigadora italiana Natalia Rossi. Aquí nos da a ver cómo había palabras de origen etrusco en la lengua quechua o viceversa, ¿no? Entonces, aquí voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en etrusco, la palabra cala, que significa calle, y que tiene exactamente el mismo significado en quechua. Cava, que es nicho, que es el mismo significado en quechua. Pero aquí también le agregamos algo. En la parte del norte de nuestro continente, en la parte de lo que es la zona de Hopi, ahí se conoce los cuartos subterráneos. No sé si hemos platicado aquí en algunas ocasiones. Habla sobre la kiva, y significa kiva, en Hopi significa casa subterránea. Cava, pues se conoce el nicho, o sea, es algo que está resguardado. Entonces ya empezamos con cambios fonéticos, o sea, estamos yendo un poquito más allá de lo que dice la investigadora Natalia Rossi, que se enfocó a la parte sur del continente, pero también hay vestigios o rasgos de la lengua etrusca en la parte Hopi. Entonces ya estamos hablando, concluimos también o establecemos que es un aspecto continental, ¿no? Que tenemos una lengua común. Y también en Italia, lo curioso es que en Italia empiezan a aparecer nombres muy propios de Sudamérica. Ahí actualmente existe el nombre de Ancona, que es un nombre quechua y que existe en Italia, en esa parte de la Toscana y todo eso. Andes también es una palabra itálica y que también existe aquí. Los Andes, toda la cordillera de los Andes, de las montañas. La palabra misma Ecuador es de origen quechua. Ancón también. Entonces hay muchas palabras. Ahorita nos estamos enfocando referente a la investigación de esta investigadora Natalia Rossi de la lengua quechua con su relación a lo que es los etruscos. Y voy a citar por último una parte, ¿no? Donde dice, hay un puerto antiguo en el Ecuador que se llama Salango, y que existe su equivalente en etrusco, que en etrusco se conoce como Sala-an-cu. O sea, se separa nada más, alargan un poquito alargan un poco la A, pero es lo mismo. Sala, en otro significa sala, Ancona significa puerto o atracadero de mar. Y en ambos lugares, en el Ecuador y con los etruscos, existe esa palabra. Y tú mencionabas, Benjamín, pues que eran excelentes navegadores. Eran gente que, de hecho, los antecedentes, según algunos historiadores, hablan que según los etruscos empiezan con la piratería, ¿no? Empiezan a boicotear a los fenicios, aparte de los griegos, y que eran excelentes navegantes. Entonces, pues hay una relación, y en nuestro continente americano pues existen estas palabras, ¿no? Ahora, otra palabra que se conoce que pudiera hacer una similitud
de lo que es la palabra etrusca. En el nombre, en lo que es en etrusco, aparece una palabra que se llama tusco, y significa bailarín y alfarero. Es la connotación que se le da en la parte de la lengua etrusca. Y tusi, en lo que es en la lengua quechua, significa bailarín. Entonces vemos unas grandes correlaciones o similitudes en cuanto a los idiomas, en este caso el etrusco, porque también se ha considerado una lengua que ha ido desapareciendo. Pero yo creo que me atrevería un poco más a decir que pues, los romanos se heredaron también esa lengua, ¿no? Y se fue fonéticamente, pudo haber cambios, ¿no? Entonces, como aquí lo estamos viendo. Entonces, esta parte nos está dando claridad de cómo el pueblo etrusco tuvo un origen americano y que lo podemos ir sondeando, lo podemos ir viendo las huellas de a través del idioma, ¿no? En este caso en particular, pues nos enfocamos a la parte del quechua. Fíjate, Genaro, es muy interesante ahorita como lo mencionas, y de hecho lo mencionábamos a lo largo del programa. Hay una gran cantidad de datos, o sea, no solo es que la arquitectura, no solo es el idioma, hay una gran cantidad de datos con respecto a todos estos elementos que relacionan a los etruscos o a estos misterios del Mediterráneo, porque no solo son los etruscos con México. Y antes de irme a un corte comercial, ahorita aprovechando que estabas hablando de la relación de lingüística, esta relación de idiomas con los idiomas nativos de aquí de América, quiero hacer un comentario. Justamente uno de los historiadores clásicos menciona algún tipo de relación de los etruscos posiblemente con la región de Anatolia. Pero si nosotros observamos Anatolia, pues no tiene nada que ver con los etruscos. No hay un desarrollo en materia científica, tecnológica, en materia también de organización política o en materia de comercio como lo tenían los etruscos. Entonces, pues no puede ser que es como si dijéramos el día de hoy, ¿no? A lo mejor de la primaria, una primaria fulana de tal, ganó un premio en ciberrobótica a todas las universidades en robótica del mundo. Sería un poco difícil de creer. Es más fácil que una universidad le haya dado estos conocimientos o haya ganado una competencia dentro de primarias. Y para no irme tan lejos, pues dentro de estos historiadores, Heródoto, como lo mencionaba hace un momento, la relaciona a la Etruria con Anatolia, y aquí hay una ciudad muy antigua. De hecho se están haciendo investigaciones actualmente porque la están considerando como una de las ciudades más antiguas, que se llama Göbekli Tepe, en la región de Turquía actualmente. Hay un punto muy importante, pues, pertenece de hecho a esta misma zona del Mediterráneo, la podemos ubicar dentro de esta misma zona del Mediterráneo. Pero aquí hay un dato muy curioso. Göbekli Tepe en turco significa colina panzuda. ¿Qué es el dato curioso? Tepe es una palabra 100% náhuatl. Tepe en náhuatl significa cerro. Tenemos una gran cantidad de nombres, incluso el Tepeyac, de ahí toma su nombre de esta partícula tepe. O con la ¿cómo se llama? Con la terminación tepetl significa montaña en náhuatl. Y si nosotros observamos el significado de Göbekli Tepe, que es en turco, vemos la misma presencia de nuestro idioma náhuatl en aquellas regiones del Mediterráneo, de donde el historiador clásico Heródoto pues relaciona a los etruscos con Anatolia. Entonces, si nosotros vamos ahora sí desenmarañando el hilito y vamos buscando uno tras otro, pues vamos viendo que siempre existe esa relación entre México y el Mediterráneo, ¿no? Siendo México como ese generador, ese difusor de esa gran cultura que llevaron a estas regiones de esta cuenca del Mediterráneo. Solo para agregar un dato más del idioma a todos estos datos que nos has presentado, Genaro. Pero bueno, nosotros ya estamos casi llegando a la recta final de su programa A la Redonda,
Enseguida regresamos, los dejamos con un pequeño corte musical. Pues bien, ahora regresando al tema de su programa A la Redonda, México y los misterios del Mediterráneo, pues ya, como lo dijimos al final del segmento, ya estamos en la recta final de este interesante tema, México y los misterios del Mediterráneo. Y hay otro aspecto, voy a retomar lo último que mencionabas, Genaro, que era el idioma. Si nosotros observamos esta región del Mediterráneo, estos pueblos del mar, también hay otros pueblos importantes que son ajenos a la región y pueblos de gran relevancia que de alguna forma han sido como que minimizados de la historia, sus acciones han sido minimizadas en un gran sentido, y en este caso me voy a referir a los macedonios. Si nosotros leemos la palabra Macedonia en sus partículas, en la etimología náhuatl significan nuestros retoños, vemos un significado general. Yo creo que eso es algo que la mayoría de nosotros podemos comprender, porque es una frase hasta cierto punto muy muy mexicana. Incluso hay una analogía de macedonio con macehual. Si nosotros hacemos esa relación, también existe. Vamos a hablar de macehual en el mundo náhuatl, era el hombre, el que era merecedores de los beneficios espirituales. Entonces creo que hay una relación muy 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 específica en nuestro lenguaje cotidiano. Y si nosotros vemos como serían nuestros retoños o los macedonios en estas regiones, hicieron un gran avance. ¿Por qué digo un gran avance? Yo creo que más allá que los griegos hicieron esa gran helenización, en parte se le debe a los macedonios. Un caso del Hipócrates de Cos, el que es considerado como parte o padre de la medicina moderna, va al gran auge de Macedonia. No se va a otro lugar, se va a Macedonia a hacer ese desarrollo. El mismo Aristóteles es mandado a llamar por Filipo II para que se encargue de todo este desarrollo. Eurípides escribe 2 de sus obras en esta región de Macedonia, atraído por el gran desarrollo macedonio. Entonces, de hecho es con todas las excursiones tanto de Filipo II es el padre de Alejandro Magno, que es asesinado antes de que vaya a entrar a Asia, y Alejandro Magno es el que logra penetrar toda esa grandeza de lo que es la helenización. La helenización es posible gracias a tanto Filipo II como Alejandro Magno, macedonios, que son considerados por todos los estados continentales o las ciudades-estados de la Grecia continental, son considerados como extranjeros. Es un aspecto muy curioso, como es algo que se repite en todas estas culturas, como son los etruscos, como son los fenicios, como son los hititas, los hicsos, de toda esa región del Mediterráneo, son considerados por eso esas regiones autóctonas como extranjeros. Es una particularidad que nosotros podemos observar en cada una de estas etapas, y vemos que son ellos los que le dan esa grandeza, esa difusión de la helenización. Finalmente se la da a Alejandro Magno. Al lugar al que llega a fundar escuelas en donde se les enseñan todos estos usos y costumbres que actualmente se conocen como parte del mundo griego. Entonces, si alguien logró un gran desarrollo o esa gran helenización, pues más que los mismos griegos, porque era una cultura atrayente, no, fue en este caso al final ya Alejandro el Magno el que en cada una de sus incursiones que llega hasta el Asia, no solo se queda en estas regiones del Mediterráneo, llega incluso hasta todo el comercio con la Rusia. Estamos hablando de una gran extensión del terreno que casualmente, como se menciona, la Roma toma esta ruta que crea Alejandro Magno. Este sistema de rutas que él crea es tomado por el Imperio Romano. O sea, si observamos, hay una sucesión de órdenes y hay esa misma similitud,
pero también la similitud aparece, Genaro, con su orden político. Es muy curioso que la estructura política macedonia no tiene nada que ver con la estructura política griega. Nada más para hacer un comparativo, en ese tiempo los griegos estaban divididos en dos, o los que se gobernaban por una democracia o los que se gobernaban por una monarquía. Y los que se mencionan como más problemáticos son las democracias. Se habla de revolución, de estasis, matanzas, incluso hasta entre mismos familiares, pero de una gran cantidad de personas, cientos de personas, por esta destrucción de guerras intestinas, guerras internas, no son ni siquiera guerras externas. Y era un mundo muy muy conflictivo. Y Macedonia tiene algo totalmente ajeno a esas monarquías, oligarquías y democracias que se dan en todos los estados continentales de Grecia. Es aquí lo curioso, si muchos autores lo mencionan, es que no tiene paralelo este sistema de gobierno tan eficiente que logró ejercer el imperio de Alejandro Magno, las Alejandrías, que podríamos hablar como cúspide de este desarrollo de Macedonia, pero sí tiene paralelo, como lo mencionamos, con México. Si volteamos a ver, en México sí existe un paralelo, un precedente, y muchos dicen, es que cómo hizo Alejandro Magno esta estructura política de la noche a la mañana. Pero si nosotros observamos en el mundo, sí hay un precedente. Por ejemplo, el rey de los macedonios no era elegido como en las monarquías actuales, que se hereda de padre a hijo, sino era elegido por una asamblea que se conocía como la Asamblea de los Hombres del Rey. Esto es un equivalente o podría ser un equivalente a lo que era en México Tenochtitlan, en el Imperio Tenochca, al Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos era un grupo que se encargaba de escoger al tlatoani. No era que el padre lo heredaba al hijo. Obviamente siempre hay una relación muy cercana entre familiares, pero esto se debe al tipo de educación que se da. Obviamente un padre que tiene la calidad de un rey o de un tlatoani, pues va a educar a sus hijos de esa misma calidad y obviamente va a ser de los primeros postulados, pero no siempre se daba de esta forma ni en el Imperio Azteca ni con los macedonios. De hecho, Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno, él inició como tutor de Amitas tercero, perdón, corrijo el dato, él inicia como tutor de Amintas IV. ¿Qué es eso como tutor? Vamos a tomar un término más reciente, sería como vicepresidente. Cuando ven todas las negociaciones políticas y militares y la calidad de liderazgo que tiene Filipo, se reúne la Asamblea de los Hombres del Rey y decide nombrarlo rey de Macedonia. Destituyen del cargo a Amitas IV y instituyen en el cargo a Filipo II. Era la forma de gobierno que se daba aquí en México Tenochtitlan. Se instauraban a los tlatoanis de esa misma forma, veían al más capaz y de esa misma forma iban haciendo esa cronología. Incluso la preparación que tiene el Imperio Macedonio, que es una preparación tanto religiosa, militar como científica, es el mismo tipo de educación que se vive aquí en lo que era el Imperio Tenochca, en México Tenochtitlan, en lo que viene siendo los calmecacs. ¿Qué es esto? Era una instrucción militar, pero también era una instrucción de arte, de ciencia, de matemáticas, de una gran cantidad de conocimientos, y era el mismo esquema de educación que se vivía en Macedonia. Incluso también había cierta élite para un gran desarrollo organizacional. Aquí existía el Colegio de Caballeros Tigres o Caballeros Jaguares y el Colegio de Caballeros Águila. Nosotros, si observamos el sistema de educación de los macedonios, podemos encontrar una analogía con, se llama la Escuela de Pajes, es su sistema de educación, donde era una educación de élite, pero ya en acción, ya sobre la marcha, de la cual es egresado también Alejandro Magno, y posteriormente, pues bueno, creo que la mayoría conocemos todo el desarrollo, por algo se conoce hasta la fecha. Y como dato curioso, si nosotros observamos algunos bustos con los que representaban en su época Alejandro Magno, se ve con una casaca de león, ¿no? Es el mismo casco de los caballeros tigre, pues vemos el casco del jaguar con el que luchaban. Entonces vemos esa misma analogía o esa misma relación que tiene
de México hacia el Mediterráneo. Como dato curioso, si volvemos a volvernos a referir a la palabra macedonios, que en náhuatl significa nuestros retoños, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Ellos no son el origen, ellos son el retoño de un gran imperio, ¿no? Es parte de los datos que nosotros podemos mencionar, general. Bueno, yo cerraría con estos últimos datos, ¿no? Del Mediterráneo y México. Sí, Benjamín, es muy interesante, ¿no? Cómo lo llevas, que no solamente, ahorita que nos estamos enfocando en la parte de la Etruria o los etruscos, sino que hay extensiones en toda la parte del Mediterráneo, ¿no? En donde hay un común denominador, de acuerdo a la historia que se ofrece, en la cual dicen, bueno, pues estos señores eran extranjeros, ¿no? Pero pues el dato también importante es de que siempre hubo un desarrollo dentro de las sociedades donde estuvieron presentes esos supuestos extranjeros, ¿no? Esa gente que no sabían su origen y que les dio grandeza a todas esas regiones. Entonces, esto, al menos yo quiero terminar mi participación agradeciendo la invitación que nos hacen, es en cuanto a la parte de la presencia de México, o la presencia del mundo náhuatl, el mundo de la América, en esas regiones, ¿no? Voy a mencionar, como enfoqué a una parte de la lengua o del lenguaje de esas zonas, por ejemplo, en lo que es en griego, la palabra teocali. Teocali significa casa de Dios, y lo mismo significa casa de Dios en náhuatl. Entonces, aquí estamos hablando de esas mismas relaciones que hicimos, ¿no? El segundo, otro ejemplo interesante, ahora ya hablamos de los etruscos como la base de la cultura romana, pues también hubo la presencia del mundo náhuatl en Roma. Y fue tan así de que en la parte de la zona de Calixtlahuaca, que es una zona arqueológica del Estado de México, cercana a Toluca, ahí se apareció una pequeña estatua de terracota datada en el siglo V en el siglo IV antes de nuestra era. Y lo reconocen oficialmente, es un dato que fue reconocido oficialmente por el Congreso de Americanistas de número 34, en la cual dicen que es, o lo reconocen como una estatua de origen romano. Entonces, estamos hablando de que siguió la presencia náhuatl en el continente, en el Mediterráneo, ahorita que nos estamos enfocando en esta parte, siguió después de que aparentemente desaparecieron los etruscos, siguió en la Roma. Entonces, sí, había un enlace, una continuidad en cuanto a gobiernos o relaciones entre gobiernos del continente americano con las zonas de Europa. Y ya para terminar mi intervención, hay una imagen, una pintura muy interesante en la zona de los etruscos, en la cual se conoce como el Templo de los Leopardos. Y se ven dos grandes leopardos en la parte superior que están encontrados, sus rostros se encuentran, y hay una serie de personajes en la parte inferior, como que en una especie de diálogo, etc. Pero en sí lo que quiero yo resaltar en este mural es el uso del símbolo del leopardo. El leopardo es un animal de la región, o en su momento era un animal de la región, ya después desapareció, pero es un felino. Y tú lo mencionabas con el símbolo del felino, en este caso de un león, con Alejandro Magno. Y esa es otra relación. México, el caballero jaguar, el símbolo del felino. Aquí adecuado a nuestros jaguares, a nuestra región continental existe el jaguar, ¿no? O algunos tipos de felinos. Y en Europa, o en esas regiones del Mediterráneo, el leopardo. Es un símbolo común que habla de poder, de cierto estatus social en cuanto a calidad humana, no en cuanto a situaciones económicas, sino en cuanto a la calidad humana, lo que tú decías de cómo eran electos los representantes de Macedonia o el rey de Macedonia, simplemente en un aspecto de calidad, de capacidades, no por herencia, ¿no? Que ya después en la Europa medieval podemos ver muchos ejemplos de que por heredar, por aspecto sanguíneo, pues a la misma Europa la llevaron a algo terrible que conocemos como la Edad Media, ¿no? Entonces, le agradezco nuevamente el que me hayan invitado
y a todo el público que nos escucha. Esperemos haber aportado algo más a este gran conocimiento de nuestra cultura antigua de México. Bueno, finalmente esa es la intención. Para todos los que nos escuchan por primera vez o apenas nos están sintonizando, quiero agradecerles el que no hayan estado con nosotros, y también hacerles la invitación a que visiten nuestra página de internet www.revistajefao.com para que conozcan un poco lo que es justamente nuestra empresa. Nuestra casa editorial Jefao se ha dado a la empresa titánica de rescatar parte de la grandeza de los magnos imperios de Anáhuac, y esta grandeza la pone a todos ustedes a su alcance a través de sus publicaciones, como lo es el número de México y los misterios del Mediterráneo de marzo del 2002, que lo pueden adquirir a todos los que se hayan interesado por este tema. Lo pueden adquirir aquí en nuestras oficinas. También lo pueden adquirir a través de su enciclopedia digital, que consta de 3 tomos. También lo puede adquirir en esta versión digital. Yo se las recomiendo ampliamente. Son más de 20 años de investigación plasmados en estos 3 tomos, o algún otro de los números que se interesen, nuestras revistas. Bueno, ahí en la página de internet, vuelvo a repetir la dirección, www.revistajefao.com, podrán tener toda la información. Está la ubicación de nuestras oficinas. Nosotros estamos transmitiendo desde Valderas número 44, despacho 210, Colonia Centro, a cuadra y media del Metro Juárez, y pues estamos aquí para servirles. Nuestro número de teléfono es el 5512-9442. En nuestra página de internet van a encontrar el link para todas las redes sociales con las que contamos: nuestra red de Facebook, nuestra red de Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestro blog de Google. También puede seguirnos a través de la red que más visiten o la red que más frecuenten. Y no se olviden de darles clic en me gusta. Para todos los que estén llegando ya tarde a todos nuestros ciberescuchas que estén llegando tarde a nuestra transmisión, también pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Ahí periódicamente estamos viendo todos los programas de su estación de radio, Jefao Radio, y de su programa, claro que sí, A la Redonda. Bueno, pues yo ya nada más quiero agradecer tu presencia, Genaro. Espero que contemos contigo para próximos programas. Sí, muchas gracias, y nuevamente agradecer a todo el público que nos da la oportunidad de poder aportar algo a esta gran cultura de México. Y bueno, yo también quiero agradecer a todos los que nos han seguido a través de cualquiera de los medios que nos siguen. Un fuerte saludo para todos nuestros ciberescuchas, y invitarlos a que sigan en contacto con nosotros y que nos sigan. No se olviden de su programa A la Redonda. Nuestro próximo tema de su programa A la Redonda: Aztecas, los mejores arquitectos del mundo, número de diciembre del 2011. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.